que es en el sector de Barú de la 243. Ahí CONAVI ingresó, pero se acabaron los recursos financieros que se tenían y Obras Públicas logró ingresar a trabajar y a culminar los trabajos. Siguiente. Estos son bacheos en la Ruta Nacional 304 gracias a una habilitación temporal que tenemos de la planta de asfalto de Colima. Vean ustedes la importancia de tener nosotros la capacidad para Obras Públicas que pueda venir a responder adecuadamente en todas las urgencias. Siguiente. Esto es una intervención de Obras Públicas también de la Ruta 729 de Upala, es un tratamiento con perfilado y ligante que está mejorando la superficie de ruedo. Esta es la 801 en Talamanca, este es el ingreso de Bribri, Chiroles, etcétera, donde Obras Públicas está haciendo una nivelación. Esta es muy importante también, esta es en Corralillo, no sé si ustedes recuerdan que el paso estuvo cerrado, que Obras Públicas ingresó a habilitar un paso temporal, ya a partir de ayer a las 6 de la tarde está abierto y los vecinos pueden transitar. La Dirección de Puentes, que también es de Obras Públicas, ha estado preparando una serie de diseños e inspecciones de puentes. Ahí hay un listado, yo sé que está un poco complicado verlo, pero el trabajo es arduo, preparando todos los insumos para que se puedan atender puentes en el país. Siguiente. Por ejemplo, el puente sobre el río Reventado que se cerró el año pasado y se le hizo una reparación de emergencia en tiempo récord. Ese es un puente que Obras Públicas fue la división de puentes la que entró, hizo los análisis y hizo las recomendaciones. El del Zarapiquí de Puerto Viejo, que hubo este fin de semana y Obras Públicas, la división de puentes fue la que hizo todo el plan de atención y en un tiempo récord de 2 días se logró hacer una atención inmediata para impactar lo menos posible la salida de la producción. Ese fue un trabajo en conjunto con el CONAVI y la División de Obras Públicas. La División Marítimo Portuaria, que está en el olvido generalmente, ya no lo está más. Esa división se le ha estado dando un rol preponderante y les quiero comentar de un trabajo muy importante que venimos haciendo en Caldera, en el puerto. Se han estado habilitando un terreno de 4 hectáreas para poder incrementarle en un 20% la capacidad al puerto en área con el fin de desahogar el puerto y quitar la presión por el colapso que se viene viviendo. A la fecha se limpiaron los terrenos, se están habilitando y se continúa con una colaboración que el Banco Centroamericano va a dar para el cerramiento perimetral y que eso se pueda incorporar como área aduanal, área portuaria, donde puedan haber los furgones del ferry, si se recuerdan del ferry centroamericano, del Salvador a Costa Rica, ahí ya habría área, los vehículos nuevos o usados que ingresan al país, ahí ya habría área y hasta habría área para contenedores. Entonces vean ustedes que cuando uno empiece a identificar y poner a trabajar a la gente, se pueden hacer cosas. Siguiente. La misma división portuaria ha venido en la supervisión del Puerto Jiménez, del nuevo muelle que permite el atraque de un nuevo ferry que empezará a operar en un futuro. Así va el avance de la obra en este momento. Siguiente. La división de Marítima también ha estado trabajando en batimetría para el puente sobre el río Tempisque porque ese puente hay que cerrarlo temporalmente mientras se hace la reparación y ahí hay que habilitar un nuevo ferry y se necesita saber qué tan profundo puede ser el ferry, el barco como tal, para que no se quede pegado en el suelo del río. Entonces ahí se está levantando eso. Siguiente, lo mismo se está haciendo con el aeropuerto de Limón. El aeropuerto de Limón y la futura expansión que ese aeropuerto va a tener requiere de obras del lado del mar para proteger el aeropuerto del oleaje y todo lo demás. Y para eso se ocupa también levantar la topografía de la parte marina. Obras Públicas con la División Marítima lo ha estado haciendo. Siguiente. Terminal de Paquera, otro proyecto más que ha estado la División Marítimo al frente, que ya está casi concluido. Siguiente. La Dirección General de Ingeniería de Tránsito, que por aquí tenemos al director, don Junior Araya, ha estado preparando una serie de topics o puntos donde se pueden hacer mejoras para el flujo vehicular. Aquí les estoy enseñando algunos, el Roble de Punta Arenas, siga. Aquí por el Colegio Técnico del Roble, adelante. En Paso Canoas por la Ruta 2, siguiente. En Huacas, en Guanacaste, en la intersección de la 155 y la 180, si ustedes han ido a las playas se han dado cuenta de muchos puntos de pegue por ahí, en Villarreal también, problemas de tránsito, de flujo, la siguiente.
La Ruta Nacional 21 con la 151 en el Coco, esa es otra donde se hace un congestionamiento importante. Siguiente, en Guapiles también en la 249, siguiente. En Atillo, en la 39, que es circunvalación, en el sector de Atillo 4 se pueden hacer mejoras. Siguiente. En el Castela, en Ulloa de Heredia, siguiente. Ruta Nacional 177, etcétera. Son 55 puntos donde se ha identificado que se puede hacer algún nivel de mejora. Y esto es importante por lo siguiente. De nada nos sirve a nosotros no tener huecos en las calles si vamos a estar pegados en una presa. Entonces creo que hay un balance, y eso es lo que le he transmitido a la Dirección de Ingeniería de Tránsito y al CONAVI, hay un balance entre lo que es la superficie del ruedo, tenerla en una buena condición, y el flujo vehicular. Y los dos tienen que ser atendidos. A nivel de CONAVI ya tenemos contratos en ejecución en Guapiles y en Limón. Ahí se ve el listado de las rutas que se van a estar interviniendo por prioridad: 149, 32, 249, 809, etcétera. Ahí ustedes lo pueden ver. Esto ya está en camino, y esta semana y la semana siguiente se le está dando orden de inicio a empresas para que empiecen a trabajar los sectores de Liberia, de Nicoya, de Punta Arenas, de Pérez Celedón, la zona sur-sur y San Carlos. O sea, ya se empieza a levantar todas las zonas del país con contratistas que empiezan a ingresar, tal y como fue prometido en conferencia de prensa en Casa Presidencial. Siguiente. Hay una serie de proyectos de programas que tiene el Ministerio de Obras Públicas, estos a través de empresas contratadas. Siguiente. Aquí podemos ver el avance en Taras La Lima. No sé si se acuerdan, el año pasado era simplemente un montón de maquinaria y un montón de tierra y un montón de obstáculos, pero uno no veía nada concreto. Ahora sí ya podemos ver los pilares de los diferentes pasos sobre nivel que se vienen levantando. En lo que es Cañas Limonal, importante, ese proyecto, ese segmento que es de 20 kilómetros aproximadamente, se va a estar abriendo en los próximos días, finalmente. Ya lo último que falta de los trabajos centrales está a punto de entregarse. Finalmente, lo que es circunvalación, que yo sé que les causa muchas ansias y a mí también, yo quiero ver eso ya abierto. El contratista está trabajando en la habilitación del paso deprimido y la señalización del paso superior. Todavía faltan algunas semanas. Desgraciadamente esto no ha tenido el avance ideal, pero ya se le ha indicado al director del CONAVI y él muy eficientemente ha estado encima de esto. Adelante, tal vez para que ellos puedan ver espacialmente que ya está todo demarcado en los otros sectores. Eso no era así hace unos días. Siga. La iluminación ya fue colocada también, las rampas, los carriles para salir, para ingresar, ya todo eso está listo. Se está en las próximas semanas culminando lo que hace falta para poder dar la apertura. Y por ahí vamos terminando con lo que les quería presentar y comentar para hacer un al respecto, y es importante que se sepa que todo eso se accionó y se está cumpliendo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Vamos a iniciar con el proceso de consultas. Agradecerles como siempre que sea una por medio en esta primera ronda para que todos tengan el chance de participar. Vamos a empezar, no sé si al final María Jesús Rodríguez de NC11. Sí, hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Me gustaría nada más puntualmente si tiene un porcentaje y adicional también con circunvalación. Dice que en las próximas semanas, algo más o menos de 2, 3 semanas. Vea, Taras La Lima, alrededor del 25% de avance. Para que usted tenga un punto de comparación, a octubre del año pasado estaba al 10%. Entonces, y ese proyecto lleva ¿cuánto? Ya lleva más de un año de estar así, ¿verdad? Si usted ve el cronograma, venía al 7,5, 8, 8,5, 8,75, 9,01, o sea, no caminaba. Y desde el año pasado que se le metió el acelerador pasó de 10 en el mejor caso a 25% a la fecha actual. Y la idea es que siga levantando este año y que siga avanzando adecuadamente. Lo que es circunvalación, tenemos un asunto porque hay unidades funcionales y es todo un enredo con la Contraloría y entonces una devolución parcial, una apertura parcial, que la garantía hay que hacer una devolución parcial, es complicadísimo el asunto. Lo que le puedo decir es que se había dado una fecha de apertura para abril, sin embargo creo que eso se va a atrasar un poquito.
con las conversaciones que tuvimos. Hay cosas que se salen de control. Cuando usted le entregan una carretera y usted va y ve el asfalto y hay un pedazo que por calidad no está dando, de ahí, eso es inesperado, pero hay que corregirlo. Y entonces esos son los tipos de elementos de corrección de defectos que van a atrasar un poco la apertura. Continúa Viviana de Canal 13. Por allá atrás. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta iba también un poco con lo de taras, pero ya que habló sobre el tema, le quiero preguntar, porque ayer el alcalde de Cartago me dijo que estaban para finalizar las obras en diciembre. No sé si eso se mantiene así, y aprovechando que ya habló un poco de taras, quería preguntarle sobre el tema de DECRA, si es posible. Yo sé que no es el tema hoy, pero este jueves ya se vence la última amnistía y solo quedaría el acero. Quisiera que me haga un balance sobre eso, el éxito, porque aún hay muchos carros rezagados. Sí. Vea, primero que nada algo, gracias, porque me recuerdo un anuncio que no hice. El Incofer ha metido servicios adicionales y ha duplicado, o sea, ha puesto más vagones en algunos de los servicios que vienen de Cartago, justamente para que la gente tenga una opción de transporte público y no tenga necesariamente que utilizar la carretera. A la fecha, lo que eso significa es que 4 de los servicios de la mañana tienen una capacidad adicional de 700 personas más o menos. Entonces eso es un anuncio importante porque es parte de las medidas que se están tomando, además de que hay tránsito con presencia permanente en lo que es la galera y tránsito constantemente para que esté tratando de agilizar la salida. O sea, yo entiendo el padecer y el sufrir de los cartagineses, se está haciendo todo lo posible, son obras impostergables porque la galera viene a agilizar y se van a dar cuenta de algunas cosas en la galera que cuando estén construidas van a venir a ayudarle a todo el mundo. Entonces eso por lo que es el lado de Cartago. Lo que es DECRA, hay una amnistía en las placas 7, 8, 9 y 0 que tiene que salir publicada. Sin embargo, estamos trabajando en una solución alterna que se va a conversar hoy en presidencia para tratar de darle un poco de respiro y mover la presa un poco de vehículos. La empresa ha estado contratando personal, ha estado habilitando nuevas citas, habilitó trabajo los domingos, habilitó un chat de WhatsApp para que la gente pueda ahí solicitarlo. Si alguien todavía no pudo conseguirlo, hay un correo electrónico que es de la directora ejecutiva del COSEBI que personalmente está atendiendo a las personas que no logran conseguir cita para ella misma ver qué es lo que pasa. Sin embargo, estamos trabajando en una modificación de la amnistía que no se las puedo decir en este momento, pero que vamos a tratar de conversarlo con presidencia para ver si la podemos mover adelante. ¿De aquí al jueves? De aquí al viernes. Pablo Rojas de CR hoy. Buenos días, don Luis. Me gustaría ver si podría... Me gustaría ver si me podría contar un poco qué pasó con la sesión de Barranca Limonal, si se ha podido negociar algo, y también si hoy hay una negociación con Globardía por el tema de la ampliación o el tema contractual que sea, o si eso está totalmente cerrado por parte de ustedes y no van a negociar nada hasta que ellos cumplan lo que tienen que cumplir. Vea, lo que es Barranca Limonal es una de esas historias que uno no quisiera tener que contar. Es una obra que está ahí botada indefinidamente. Desde que yo ingresé al ministerio el año pasado le dije claramente al Banco Interamericano, esto hay que resolverlo ya, y ellos quisieron que tratáramos de atenderlo con readecuaciones curriculares, como diríamos en la escuela. Yo no pensaba que esa fuera la forma. Finalmente se logró movernos hacia un esquema de cesión en el cual se logró que el contratista estuviera de acuerdo. Se invitaron diferentes empresas y yo lo he venido diciendo abiertamente: Andrade Gutiérrez, Tradeco, Power China, Holcim, Check. Todas las empresas hicieron valoraciones y solo una empresa se ha movido formalmente. Y la semana pasada otra de las empresas que estuvo previamente mostró interés en retomar y se le dio hasta este viernes para que indique en definitiva si quiere o si no quiere ingresar. No se va a tolerar pasar de esa fecha, ya es demasiado lo que se ha postergado. Si no se logra la sesión, vamos a irnos por un finiquito de mutuo acuerdo, pero esta obra no puede continuar tal y como está. Y si nos vamos por un finiquito de mutuo acuerdo, nuevamente va a dar la cara la Dirección de Obras Públicas
haciendo las medidas de protección que ahí se ocupan. Por eso vengo insistiendo en que necesitamos reforzar el Ministerio de Obras Públicas, porque si el Ministerio tuviera capacidad como la tuvo hace algunas décadas, estaríamos en una posición diferente, no en una posición de vulnerabilidad en la cual dependemos de contratos y de contratistas privados para hacer las cosas. Continuamos con Gonzalo Correa de La Reacción. Aquí estoy. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Luis, con respecto al problema de citas en DECRA, ¿qué información tienen ustedes? Porque hay quejas de que, bueno, sí hay problema de las citas. Cuando la gente va a la segunda revisión, le encuentran otros defectos. Aparte, denuncian que están encontrando, notando posibles gavilanes que están vendiendo citas. Este es el plantel de Abril. Mire, la información que teníamos a la semana pasada era que los que intentaban solicitar cita conseguían cita hasta en abril. La información que tengo, porque solicité un reporte, es que hay entre un 20 y 25%, dependiendo de la estación, de personas que sacan la cita y no llegan. Ese 20 y 25% está quitándole campo a personas que necesitan y quieren ir a la cita. Por otra parte, se generó un decreto ejecutivo para tratar de extender la amnistía por un mes, a las placas 7, 8, 9 y 10. Ese decreto ejecutivo debería estarse publicando esta semana. Es un poco tedioso en leyes y decretos, pero ya debería estar saliendo. Lo que son la venta ilegal de citas, e inclusive parece que hay una venta ilegal del papelito, ¿verdad? El marchamo. Por ahí me enseñó alguien un pantallazo. Eso lo estamos solicitando que se investigue para ver. De ahí, desgraciadamente en Costa Rica ocurren ese tipo de, no sé si llamarle chorizos o cómo llamarle, pero no sé si es parte de la idiosincrasia de algunos ticos. Creo que eso es algo que hay que corregir, pero sí me lo trajeron a mi atención recientemente y se está viendo qué es lo que pasa. Todos esos la inspección técnica tiene un papel de seguridad, tiene dispositivos de seguridad. Si a usted se la ofrecen, tenga por seguro que los inspectores de tránsito van a saber que es falsa. Entonces mejor no se arriesgue. Y en cuanto a citas, estamos dando lo que es la amnistía para tratar de quitar la presión y habilitando nuevos espacios para que se pueda hacer la inspección adecuadamente. Muchas gracias. Continuamos con Laura Solórzano de Noticias Reprende. No, ok. Juan José Herrera de Teletica. Buenos días. Buenos días. Ministro, con el tema de Barranca Limonal, si fuera el camino de Finiquito, ¿qué pasa con el proyecto tanto como el tema de Costanera, de la Angostura, perdón? Si esa parte entonces no podría continuar con ninguno de los dos proyectos y se van a quedar a como están. No se van a quedar a como están. Si ese fuera el caso, y estoy hablando bajo un supuesto de pregunta, espero que así lo pongan, Obras Públicas entraría a hacer el asfaltado de lo que ya está en base, a poner la carpeta para que ese segmento se pueda aperturar. Obras Públicas entraría a hacer protección donde están los cortes, que se ve la caída del terreno para poder rellenar un poco esos laterales y las medidas de protección. Y yo personalmente estaría solicitando, bajo mejor criterio que me pueda demostrar el banco, que se saquen unos 2 o 3 contratos, que se parta eso en segmentos, de unos 20 kilómetros cada segmento, para que se le pueda facilitar el ingreso a empresas más pequeñas y que puedan trabajar empresas en paralelo en esos 3 segmentos. Hay que sacar una nueva contratación, se va a ir como un año mientras eso sale, y eso era lo que estábamos tratando de evitar con una sesión. Sin embargo, si la sesión no es fructífera, esa sería la vía. La Angostura es el primero que le indiqué, que es el segmento que está en Punta Arenas, que se compone de 2 obras, lo que ya fue hecho, que ahorita está en base, que es la loseta táctil. Eso lo podemos manejar nosotros, creo yo. La parte del estero, donde va una pantalla anclada, etcétera, eso no lo podemos manejar porque no tenemos capacidad. Entonces eso sí habría que esperarlo para después. Continuamos con Carolina Solís de la Asociación Pro Carreteras. Señor ministro, la semana pasada usted estuvo dando declaraciones en la Asamblea Legislativa sobre la condición que tiene la Ruta 35, Carretera San Carlos,
con Tara La Lima, con el avance de Tara La Lima. A nivel de prensa hay notas que dicen la carretera San Carlos depende de Tara La Lima y hay notas que dicen no depende. Entonces, para aclarar eso, por favor. Sí, vean, el año pasado sí era una condición vinculante. Tenía que haber un avance de un 50% en Taras La Lima y las OBIs. Este año, el Banco Interamericano flexibilizó la posición que tenían y ya no está condicionado a ese avance. Eso es una flexibilización posiblemente porque ellos se dan cuenta que no son el único que puede ofrecer empréstitos en este país. Entonces se va a hacer un finiquito mutuo acuerdo para que no sea el 50% estrictamente. ¿De cuál obra me está hablando para el finiquito? Tara La Lima. Taras La Lima no está en proceso de finiquito, Taras La Lima está en proceso de ejecución. Taras La Lima ya no es un condicionante para la carretera 35. Si Taras La Lima se queda al 25% actual, estancado por alguna razón, igual se puede ejecutar la ruta 35 el próximo año cuando ya no esté el condicionante del techo de endeudamiento del Fondo Monetario Internacional. Antes sí lo fue y antes que llegara Taras La Lima más OBIs, ahorita ya no lo es. Esa condición ha variado. Natalie Rosales de El Guardián. Buenos días, Luis. Para que nos comente acerca de lo que usted conversó en la Comisión en la Asamblea Legislativa al respecto del proyecto que tienen para poner peajes en algunas otras zonas, ¿cuáles serían estas carreteras y si tienen algún estimado de costos de peajes? Mire, todo lo que le voy a decir está en idea. Aún no ha pasado a algo formal. Pero se lo digo porque cuando uno está en esta silla y se da cuenta la cantidad de recursos con la que se cuenta y que este señor que está aquí apenas tiene como el 20% de lo que ocupa para atender todo el país y que eso es solo para conservar y que para nueva obra no hay de dónde sacar, que el país tiene un techo de endeudamiento, que Hacienda restringe el endeudamiento porque somos muy responsables fiscalmente, lo cual es correcto, nos damos cuenta que la única forma es mediante concesión, que ustedes ya vieron que el Consejo Nacional de Concesiones no ha dado pie con bola, como decimos popularmente, en años, o bajo un esquema que se llama reciclaje de activos, es una palabra que yo al inicio no entendía, pero que lo que significa es usted le pone un peaje a una carretera que da buen servicio a los usuarios y lo que recauda lo utiliza para construir más. Si usted mira Liberia Cañas, y ahorita que ya estamos a punto de abrir a cosa de días, pensaría yo que de aquí al fin de mes está aperturado Cañas Limonal, esos dos segmentos se les podría colocar un peaje. Y con ese peaje podríamos financiar una expansión de la 21 que sale desde la 1 en la intersección con Liberia, pasando frente al aeropuerto y llegando hasta Comunidad de Guardia, que es utilizadísima por los turistas nacionales y extranjeros, quienes llegan al país, al aeropuerto, o los ticos que queremos ir ahí. ¿Por qué es que no se ha hecho esa ampliación de esa carretera que le acabo de decir? Que pasa ahí frente al Walmart y la Universidad de Costa Rica y todo esto. Por falta de recursos. ¿Por qué no se ha ampliado la que pasa del volcán Arenal que viene hacia La Fortuna? Por falta de recursos. ¿Por qué no se ha ampliado la Interamericana que viene desde Paso Canoas hasta Palmar Sur, donde esperamos tener un nuevo aeropuerto? Por falta de recursos. ¿Por qué no se ha ampliado la que baja por Jacó y llega a Manuel Antonio? Ahí le puedo seguir citando carreteras. La 36 que baja de Limón hasta Talamanca y Cahuita. Entonces, si tenemos carreteras donde podemos poner un peaje y esos recursos que sirvan para levantar un compromiso futuro, ahí operadoras de pensiones, ahí se puede levantar recursos de otro lado contra un flujo cierto de recursos que van a ingresar y apalancarse para poder hacer cosas. Yo deseara que el país fuera rico en recursos. Uno se va a otros países y explotan gas, explotan petróleo, tienen recursos, oro, del cual se apalancan para hacer cosas. República Dominicana en este momento está levantando desarrollos turísticos que al Estado le están generando recursos. Otra cosa que se podría intentar en el país. Pero al final de cuentas necesitamos meter peajes en este momento porque es la única figura factible. Cuando la 35 esté construida, no me lo preguntaron, pero se lo estoy diciendo, necesitamos un peaje para poder darle mantenimiento. Y una vez que se repague la deuda, ahí nos queda plata
Ahí le doy un poco los ejemplos. La Panamericana hacia Canoas a Palmar Sur también debería tener un peaje y debería estarse levantando eso. Continuamos con Caterina Bonilla de Colombia. Aquí estoy. Don Luis, quería conversar nuevamente sobre DECRA, porque con el tema de las amnistías se hace la revisión, se les está dando el sticker de 2023. Sí. Sin embargo, tienen que volver al final de año nuevamente a revisión para que tengan el Contratada. sticker de exactamente. ¿Cómo se llama usted? Caterina. Caterina está contratada. Muchísimas Usted dio en el clavo exactamente. Ahí nos decían, y le iba a explicar por qué doña Silvia nos mencionaba que estaban valorando una propuesta para ver si se puede trabajar más bien desde ya con el sticker del 2024. Se está valorando esa propuesta, es correcto. Pero es un tema que tenemos que conversar y es un decreto ejecutivo que tenemos que emitir, que aún no se ha emitido y se tiene que conversar por diferentes actores. Ya lo están conversando. Ya se está conversando, ya hay una instrucción de que van a preparar el decreto ejecutivo y contra el decreto ejecutivo lo estaremos valorando con presidencia y con otros actores. En este momento no está emitido, pero sí se está tratando de tomar cartas en el asunto para tratar de bajar la presa. ¿Probando? Sí, se está trabajando en eso justamente. El decreto ejecutivo lo espero para el día de mañana. Gracias. Continuamos con Mariana de El Observador. Acá, don Luis, buenos días. Yo quiero consultarle con respecto a estos puntos que se identificaron que pueden mejorar el flujo vehicular. ¿De dónde va a salir el presupuesto, don Luis, tomando en cuenta que el Ejecutivo aún no envía a la Asamblea Legislativa la posible préstamo del TSID para infraestructura? Entonces, Usted está mezclando dos temas, pero le voy a contestar con respecto a ambos. Los 700 millones que son de riesgo inminente, de los cuales el CONAVI tiene una partida, ahorita no recuerdo, de 300 y algo de millones, creo, es para atención de cosas que tienen un riesgo de colapso y que pueden poner en peligro la vida humana. Eso es separado de estos puntos de mejora de flujo vehicular. Estos puntos de mejora de flujo vehicular tienen que ir contra recursos de conservación vial. Que está aquí, que es uno de los más eficientes que yo he visto en décadas, don Mauricio Batalla, tiene el encargo mío de que va a ejecutar todos los recursos que hay disponibles en el CONAVI ya y le va a pedir a Hacienda que le gire por anticipado los próximos trimestres para que se le pueda inyectar en verano a todas las carreteras las reparaciones y las mejoras de flujo vehicular que se pueda sacar con los recursos que hay. Hay 55 mejoras y ya le pedí al director de Ingeniería de Tránsito que quiero más. Eso no significa que tenemos recursos para ejecutar las 55. Significa que se van a ejecutar de forma priorizada y que cuando se nos acaben los recursos vamos a estar pidiendo un presupuesto extraordinario, el cual vamos a tener que conversar para ver si es posible, de dónde va a salir la plata. Pero recuerden ustedes que esto no son gastos, esto es inversión de capital en infraestructura que viene a dar apoyo a todos, a los que trabajan diariamente, a los que producen diariamente, y eso genera empleo, eso genera producción en el país. Entonces, son inversiones que vienen a agilizar el flujo vehicular, que le reducen a usted el tiempo de espera porque antes estaba pegado en un cruce media hora, ahora si le hacemos el carril de giro derecho gira más fácil, si le hacemos el carril central de giro a la izquierda no está estorbando el vehículo a los que quieren seguir directo, ese tipo de cosas. Contra recursos de conservación vial, que son más o menos 100 millones, don Mauricio nos puede confirmar ahora, contra eso se va a empezar a ejecutar varios de estos puntos de mejora de flujo vehicular y se le va a estar pidiendo al Ejecutivo cuando se nos acaben los recursos si es posible tener algún nivel de recursos adicionales. Continuamos con Kevin Trejos de Canal 14. Don Luis, saludos, buenas tardes. Le consulto sobre dos rutas en específico que representan en la zona norte. Uno tiene que ver con la ruta 126 que ha venido en desmejora. Ya escuché que usted dice que no tiene dinero y que está complicado el asunto, pero me gustaría que se refiera si tienen identificado el problema que se está presentando ahí y lo que podría venir. Y la otra es la ruta 138, que es una ruta que conecta a dos cantones fronterizos, Upala y Los Chiles, si también está consignado en algún momento hacer un mantenimiento, porque incluso ayer hubo una manifestación de los vecinos de estas comunidades que dicen que ya básicamente se ha caído el turismo porque es intransitable el sector. Vea, a nivel global, las rutas se atienden con conservación vial. Esos son contratos por zonas, por regiones.
y son contratos que permiten atender de forma priorizada. El gran problema que tenemos es que en este momento lo que tenemos es una autorización de Contraloría. No es el contrato tradicional al cual estamos acostumbrados, que tiene un contenido económico de 100 millones al año. Es una autorización de 70 millones para 2 años, 35 millones por año de dólares, 35 millones de 100, que es lo que se venía ejecutando previamente. Entonces, cuando usted pone ese en dimensionamiento de pocos recursos autorizados, que fue lo que se logró conseguir en autorización, y se pone la priorización, no estoy seguro en dónde quedan esas dos rutas. Quiero que me entienda claramente el dilema en el que estamos metidos. Es un dilema en el cual hay que dotar de más recursos para la atención adecuada de estas rutas. Esas dos que usted me pregunta en particular, no se las voy a inventar, no las tengo aquí. Hay 1000 rutas en el país, desde la 1 hasta la 999, y después de travesía empieza la numeración por encima de 1000, con más de 10.000 kilómetros de segmentos. No me los sé todos de memoria. Con mucho gusto se los consultamos y le facilitamos una respuesta apenas termine la conferencia. Entonces, abusándome nada más rápidamente, en esta semana dimos a conocer una información sobre bacheos, que sé que no es el término exacto porque es en concreto, no es en asfaltos, pero bacheos que se están presentando y que preocupan a los conductores que transitan por las cercanías de Caña Limonal. Hicieron una denuncia a medios de comunicación y están preocupados que eso vaya a representar un aumento en el costo de la obra, quizás para poder aclarar ese tema. Creo que son correcciones de defectos lo que se está dando. Entonces, cuando entregan este segmento de carretera, que es en concreto Portland, asfalto, en concreto el cemento de Portland, son losas. Las losas tienen conectores, o sea, cosas que comunican las dos partes de la losa, y cuando no hay una buena transferencia entre los dos segmentos, o cuando por verificación de calidad el concreto no es de la resistencia adecuada, pues hay que corregirlo. Usted no le va a aceptar a quien le construyó su casa que le dejó el baño con un goteo de la tubería. De usted le pide corrección de ese defecto. Lo mismo está pasando aquí. Se hace un corte y tienen que volverlo a construir. Porque si no, cuando eso entra en operación, ese segmento va a fallar en cosa de 1 año, 2 años. Y no va a ser por el periodo de vida útil que tiene la obra. O va a dar problemas que después vamos a tener que asumir nosotros cuando era parte de la calidad del trabajo que se había requerido. Pero no representa ni un costo ni un atraso en la obra. Mire, no representa un costo porque es una corrección de defecto por cuenta del contratista. Cuando se contrata la obra, se contrata para que esté bien hecha. Si hay un segmento que tienen que corregir, ellos lo tienen que pagar. Retraso en la obra, yo pensaría que no. En el peor de los casos atrasará un par de días mientras se corta y se cola la nueva obra, porque el concreto en cosa de 3-4 días ya adquiere la resistencia. Continuamos con Alfonso Hernández de Multimedios. Don Luis, por aquí atrás, perdón. Sí, señor. Tal vez preguntarle muy brevemente sobre el tema de todos estos trabajos que se están haciendo, incluso estos 55 que usted mencionó, procesos de mejora de tránsito. Si la visualización suya es de un país en el cual haya obra de forma permanente, como ocurre tal vez en algunas de las grandes ciudades, que siempre hay algún tipo de movilización de obra en distintos puntos, precisamente para poder mejorar la transitabilidad. Y en este sentido también el hecho de que si es de esta forma en cómo se puede llegar a garantizarle, digamos, una movilización a todas las personas por diferentes puntos del territorio nacional, donde, a pesar de que pues, el transporte público mueve muchísima más gente, que evidentemente la prioridad para muchas personas es utilizar sus vehículos particulares. Vea, son 3 frentes. El primer frente es habilitar obras que permitan mejorar el flujo. El segundo frente es mejorar los sistemas de transporte público, de los cuales no hemos conversado. Y el tercer frente es tener una planeación urbana a nivel país adecuada, donde se pueda identificar cómo van a ir creciendo las diferentes zonas de la ciudad, qué va a ser comercial, qué va a ser residencial, qué va a ser industrial, etc. Cuando esa planificación empata contra las carreteras y los sistemas de transporte, entonces uno puede planificar adecuadamente qué es ese sistema de transporte que se ocupa. En este momento, por ejemplo, no hay planificación urbana adecuada a nivel nacional. Por más que usted me diga que están sacando planes reguladores las municipalidades, no hay un instrumento superior a esos planes reguladores que permita asegurarse que están adecuadamente integrados entre ellos
y entre lo que el país tiene que impulsar por la capacidad de agua, electricidad y transporte público e infraestructura que se pueda tener, por proximidad a aeropuertos y por proximidad a puertos para que las zonas francas sean atractivas para poder atraer empresas que ingresen. Se va a habilitar en este momento, yo no tengo control de la planificación urbana del país, eso es otro ministerio, al cual sí le he venido recordando que eso es necesario y sé que están trabajando en eso. Pero lo que sí se puede hacer en este ministerio es la planificación de transporte y la planificación de obras de mejora. La de obras de mejora ya usted la vio y ya le comenté que ya más bien pedí más puntos. La de transportes es una en la cual no solo sectorización viene para adelante, sino que viene para adelante unos términos de referencia donde tenemos integración del ferrocarril con los sistemas actuales. Y esa integración de ferrocarril, entiéndanla bien, es una integración donde en los puntos finales de las estaciones allá en Paraíso y en Cartago y en sitios donde la densidad urbana es baja porque no hay edificios, son casas, se ocupan estacionamientos para que la gente pueda manejar y parquearse ahí y tomar el tren, para que se abra un bulbo de cobertura espacial que le permita a la gente acceder a ese tren. Porque si no existe eso, los que van a tomar el tren son los que caminan 2 o 3 cuadras desde la casa, pero todo el mundo demás se viene manejando hasta la capital. Eso por un lado, eso en todo sitio. Ahorita le doy un ejemplo puntual de Cartago, pero lo mismo para Heredia, lo mismo para el otro tren que va por Pavas, etcétera. Esa integración con lo que hay ahorita, con la nueva sectorización, donde hay unas troncales para que se pueda facilitar más nuevas rutas, como una ruta que estamos pretendiendo que se establezca en lo que es el anillo de circunvalación cuando ese anillo esté terminado, para que el anillo permita que usted se baje allá, cuando usted viene del tren de Heredia, por la calle Blancos, ahí se cambia y agarra el bus que viene por circunvalación, que es un bus de piso bajo, sin gradas, de acceso fácil, que circula y lo tira usted en la Universidad de Costa Rica o lo tira en el Parque de la Paz, de donde usted se monta, y puede tomar el troncal que lo baja a Desamparados o San Francisco, donde usted trabaja, sin tener que entrar al centro de la ciudad. Entonces, ese tipo de obras, de potencializar más ese anillo de circunvalación, de potencializar mejor las troncales de los buses, de integrar mejor cuando usted se baja de un tren que se pueda montar en uno de estos, y eso significa que usted pueda, sin barreras físicas, pasarse del uno al otro, con una acera, con un techo, de forma que sea adecuada, es lo que se está trabajando en este momento. No es únicamente aprobar la sectorización como la planteaba el gobierno anterior, es traer ese tren para que el tren también, cuando reciba la inversión de lo que ya está aprobado, los 550 millones, pueda salir más afuera, pueda salir hacia el sector de Ciruela, sector de Turrúcares, San Rafael de Alajuela, etcétera, pueda llegar hasta Paraíso de Cartago. Entonces ahí usted con eso y los estacionamientos, usted empieza a traer gente y empieza a quitarle presión a los que manejan, porque les da un sistema más conveniente. Vamos con las últimas. Perdón, damos para abusar muy rápidamente por el comentario que usted hizo sobre concesiones. ¿Usted particularmente siente que las APPs desde ese punto de vista son disfuncionales para la estructura de nuestro país? No son disfuncionales, pero no tenemos un reglamento ni una legislación que realmente lo facilite. La legislación es muy escueta y el reglamento es muy tieso. Cuando una APP pasa de postulación a la siguiente etapa, ya no hay forma de corregirla ni de dar ningún nivel casi que de indicación de por dónde tiene que irse. Y eso a veces resulta contraproducente. La capacidad interna del país de tomar una APP y realmente darle ese seguimiento o ese impulso es baja, porque el Consejo Nacional de Concesiones es un órgano que tiene muchas debilidades a nivel de capacidad y recurso humano. Entiéndase bien, no es que la gente que ahí trabaja sea mala ni tenga mala voluntad, es que hay muy poca gente y no se les da una capacitación constante, además de que no se tiene una estructura legal que permita facilitar eso. Por eso es que han fracasado las APPs. Si tuviéramos un equipo que cada vez que llega una APP puede hacer una valoración previa, rápidamente, y saber si tiene sentido esa APP, y de ahí en adelante darle acompañamiento en las diferentes fases, tal vez estaríamos hablando de otra historia. Pero en este momento, el que presenta una APP no tiene acompañamiento, no tiene guía, hay que contratar un consultor contra recursos del que propuso la APP para que le haga la valoración. ¿Me entiende? Lo que le estoy tratando de decir es difícil. Continuamos con las últimas dos consultas. Seguiría William Aguilar de Diario Extra.
Muy buenos días, ¿no, Luis? Buenos días. Hay un par de consultas, un par de dudas que surgen alrededor de la inspección de DECRA. En este momento, las personas que están haciéndolo ahorita tendrían la inspección por un año. Pero ¿qué pasa con las personas que sí lo hicieron en el año pasado? Tendrían que hacerlo de nuevo este año, extendería hasta el año 2024. Vea, el año pasado el operador anterior estuvo presente hasta, digamos, inicios de julio, porque ahí en julio hubo un par de altercadillos. Entonces los que hicieron la inspección pueden venir ahora y hacerla de nuevo, porque ya se les vencía. Los que intentaron ingresar en agosto, septiembre, octubre, pues estábamos en un impasse. Y de ese impasse surgió una presa que en este momento está viniendo porque hubo que dar una amnistía, y contra esa amnistía hubo que recibirlos este año. Pero se les está dando el sticker que dice 2023, lo cual significa que si alguien está viniendo y era mes 8, agosto, y lo está haciendo hoy, en marzo, va a tener que volver a venir en agosto. Eso no pareciera razonable. Y eso es lo que estamos tratando de corregir con un decreto en el cual potencialmente estaríamos cambiando esos marchamos para que sean 24. Para que hacen la inspección ahora y vienen el próximo año ya conforme al mes que les corresponde. Y los que todavía están en presa, tratar de que vengan este año en el mes que corresponde para no presionar todos, 7, 8, 9 y 0, más 1, 2 y 3, ya en este mes. Porque por eso es que estamos trabajando en este momento y eso es lo que estamos tratando de sacar con un nuevo decreto ejecutivo. Entonces, sí vendrían, quienes lo hicieron el año pasado, por ejemplo, en julio, sí vendrían de nuevo en julio a hacerlo. Si usted lo hizo en abril del año pasado, su sticker ya venció y su amnistía ya venció y puede venir y hacerlo en DECRA. Lo que estamos tratando es de mover los que son meses agosto, septiembre, octubre, etcétera, para que por amnistía puedan venir este año y recibir el marchamo y tener que venir hasta el que sigue, no tener que regresar este año otra vez. Continuaríamos por último con Diego Bosque de La Nación. ¿Cómo está, Luis? ¿Todo bien? Todo bien. Le quería consultar, usted mencionó este tema de peajes, de reciclaje de activos, que es como un término que se ha estado hablando en los últimos Póngale años. peaje a la carretera y use esa plata para construir algo más. Le quería consultar si ya hay, digamos, algún proyecto específico por escrito en el que se haya valorado, vamos a poner este tipo de peajes en tales y tales rutas, y si ya se tienen estimaciones o al menos análisis de posibles montos para esos peajes. Y lo otro que quería consultar es sobre la Florencio del Castillo, en qué estado está ese proyecto actualmente, si Concesiones va a seguir adelante con la siguiente etapa o no. Vea, lo que es este reciclaje de activos, aunque a mí no me guste mucho el término, se está valorando y se está empezando a valorar para Liberia, Cañas, Limonal. Y casi que le puedo dar garantía que eso va a ocurrir. ¿Cuándo? Necesitamos ver cuánto es lo que cuesta la habilitación, porque hay que poner el cobro del peaje, ahorita no existe en la vía como tal, así que no le puedo decir un cuándo en este momento. Pero usted espera que eso suceda un año y medio. Yo espero que eso suceda en este gobierno y que contra esos recursos se pueda financiar otras obras que son muy importantes. El otro segmento que se está valorando es el segmento que está en la costa, en la zona sur, de Paso Canoas hacia Palmar Sur. Ahí se podría poner algún tipo de peaje simbólico, porque yo sé que la condición de la vía no es la ideal en este momento, pero que permita empezar a apalancarse para ampliar eso, por lo menos con un carril adicional. ¿Ok? Esas son las dos que tenemos en la mira. ¿Y hay montos ya tentativos al menos, o cómo se definirían los montos? Mire, si usted mira la ruta 1 que está con el Banco de Costa Rica, la 27 que está con Global Vía, usted sabe que hay un monto por kilómetro. Ahorita no recuerdo y sería mentirle, son una cantidad de céntimos por kilómetro. Con base en esos comparables y en la disposición de pago de la gente, se estaría poniendo el peaje. O sea, no es que vamos a poner un peaje que cuando usted lo pone y compara contra las otras está por encima, no. Se va a poner un peaje que sea razonable. Y sobre lo de la Florencio. Sobre lo de la Florencio del Castillo, eso es un proyecto bien complicado, Diego. Más bien yo lo debería meter a usted a investigar un poco todo ese expediente. Vea, eso empezó en gobiernos anteriores.
y vieron varias propuestas de diferentes trazados alternos, algunos se iban sobre el María Aguilar, otros se iban por viaducto, se analizó el túnel, se analizaron 2 trazos parciales con viaducto y después por superficie. Finalmente el gobierno anterior dio una instrucción aparentemente de que se iba por cierto tipo de proyecto y ese es el que la empresa ha estado valorando. El problema es que cuando usted mira ese proyecto, usted mira un proyecto que es muy caro porque el componente más costoso es el viaducto. Y el viaducto son 3 kilómetros. Y entonces el viaducto se come, ahorita no recuerdo el monto exacto, pero quizás más de la mitad del costo, o alrededor de la mitad. Y cuando usted pone un peaje, entonces usted tiene que poner un peaje que la gente esté dispuesta, y la gente estaba dispuesta a no más de 1000 colones. Y cuando usted mira propuesta del proponente, parece que el peaje está un poco por encima de eso. También había una contrapartida del Estado, que el gobierno anterior se había comprometido a que el Estado podía poner cierta cantidad de recursos. Eso es usual en proyectos de concesión. Sí, claro, lo que pasa es que un gobierno anterior le hipotecó a usted la casa, y usted llegó con la casa hipotecada. Entonces ahora que usted está con la casa hipotecada, usted dice, ¿puedo afrontar esa hipoteca o no? ¿Me alcanza el salario para pagar por eso? ¿O mejor no me meto en la hipoteca? Pero ¿cuál es el estado del proyecto actual? Digamos, El estado del proyecto actual es que el proponente ya mandó lo que tenía que proponer y no está cumpliendo con algunas condiciones, que era el máximo, que creo que eran 50 millones, y en la proposición de ellos creo que son 86, 90 millones, está por encima de lo que era, y el peaje como tal aparentemente tampoco está dando. Además de que hay una serie ahí de otras consideraciones que podrían llamarse secundarias. Eso está para conocimiento de junta directiva y está en valoraciones legales, porque los que estamos sentados de este lado tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es en varios sentidos. No podemos darle el pase a un proyecto que va a cobrar un peaje que la gente no está dispuesta a pagar, o que involucra una serie de recursos que... ¿Usted se ha dado cuenta lo difícil que es sacar recursos para otras obras, el techo del límite de endeudamiento, que nos tiene cierta meta, la disciplina fiscal que se ha tratado de imponer? Y cuando yo no tengo forma, porque va por encima de lo que ya se había comprometido de sacar esos recursos. No, claro, y a mí me parece, yo estoy de acuerdo con usted, sobre la recaudación de estos viajes que plantean, sería un porcentaje para mantenimiento y otro porcentaje para obra nueva, nada más como para dejar eso claro, de estos peajes que ustedes dicen que quieren poner, un porcentaje sería para obra nueva y otro porcentaje para mantenimiento de la misma obra. Sí, sí, vea, hay un proyecto de reforma a la ley de caminos que se va a estar presentando pronto, yo lo voy a ir a presentar. Ese proyecto quiere romper el hecho de que cuando se recauda peaje en una vía solo se puede invertir en esa vía. Las vías de peaje, muchas de ellas ya están pagadas y lo que recaudan ahorita sobra los recursos y a veces se subejecutan. Entonces es un desperdicio. Es necesario que se pueda apalancar sobre esos recursos para otras vías. Entonces eso es un artículo que se va a reformar en la ley de caminos para que no sea exclusivo en la misma ruta en la cual se recaudó el peaje. Que de forma prioritaria se le dé mantenimiento, sí, pero que lo que sobre se pueda utilizar en otro lado. También usted puede hacer una titularización de flujo de recursos que usted levante contra un peaje actual para garantizar que alguien le dé a usted recursos para que usted pueda ejecutar en otro lado. Ese es un esquema que tal vez no necesita de deuda, pero sí necesita de los peajes. Bueno, con esto finalizamos. Agradecerles a todos su presencia, también a los jerarcas. Los que quieran repreguntar, aquí quedan las autoridades para atenderles por aparte. Gracias a todos.